Bienvenidos a Latinoamérica en 5 octavos, un espacio de opinión en el que abordaremos la música latinoamericana desde la perspectiva de una músico melómana venezolana, con un gran sentido de pertenencia y fiel creyente en que lo mejor es lo de uno. Pónganse cómodos, que esto apenas comienza. Bienvenidos todos al episodio número 9 de Latinoamérica en 5 octavos. Hoy estoy muy emocionada porque les hablaré de un género espectacular que me encanta y que por supuesto es muy, pero muy interesante. Por eso casi no quise hacer presentación del episodio. Tendremos tiempo al final para ponernos al día con agradecimientos y llamados a la acción. Les voy a hablar a continuación del son cubano. Un género que muy difícilmente encontramos personas a las que no les guste. Yo sé que muchos dirán, pero el son tiene influencia española. Por supuesto que es así, pero también tiene influencia africana y de aquí en adelante quizás abordemos géneros que tengan parte y parte de estas dos influencias, porque vamos a estar claros que de eso se trata el sincretismo. Cada uno puso su parte y de allí florecieron muchos ritmos maravillosos. No se preocupen, que cuando hablemos de la influencia española abordaremos de nuevo el género, pero detallando sus aportes. Por ahora concentrémonos en los aportes de África. Sobre el origen del son, he leído que de los primeros se tiene registro hacia mitad del siglo XVI. Es oriundo de las islas caribeñas en general, pero su locación se atribuye a la isla de Cuba por ser el mayor centro cultural de la época y donde por supuesto se desarrolló con mayor furor. Las ciudades donde se inició este género fueron Guantánamo, Santiago de Cuba y Manzanillo, pero sabemos que luego se extendió por toda la isla, todo el continente y hasta por todo el mundo. A pesar de sus muy tempranos inicios, la popularidad del son empezó a aumentar fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues sabemos que en aquellas épocas no era como ahora, que se tiene cualquier cantidad de recursos tecnológicos que llevan a un tema a la cima más alta de la popularidad solo con dar clic a través de un dispositivo. En aquellos tiempos la cosa era de boca en boca, de generación en generación, y muchas manifestaciones se quedaban durante décadas en los pueblos o ciudades donde se originaban hasta que alguien salía de allí, por razones políticas o sociales, e iniciaba una vida en otro lado, y por supuesto mostraba sus tradiciones y costumbres. Ese era el YouTube y el Spotify de antes, un poquitico demorado, ¿no? Pero gracias a esas poquitas personas que llevaban estas manifestaciones de boca en boca, de generación en generación, se fueron esparciendo por pueblos, ciudades y países, y aquí nos tienen interesados en su increíble música. Pero volviendo al tema de la popularidad del son, leí datos donde se asegura que aún a principios del siglo XX era un ritmo marginado a las clases pobres. Solo lo escuchaban, tocaban y bailaban las clases trabajadoras y los afrocubanos. A inicios de los años 20, la radio surge en Cuba. Ya la propagación de las manifestaciones no se da solo de boca en boca, sino que se utiliza este medio para llegar a más y más gente. Y con este gran avance también se empiezan a hacer las primeras grabaciones de son. Así que el género se convierte en la música bailable más popular de la época. Y de todas las épocas se podría decir. Lo que es muy particular en esto es que en Cuba, que es la cuna del son y que es tan popular el baile nacional, no es este, sino el danzón. Algo que para muchos es inexplicable, pero seguramente le conseguiremos explicación más adelante cuando abordemos este otro género igual de espectacular que el son. La instrumentación del son en sus orígenes es muy española. Se utilizan unos instrumentos de cuerda que abordaremos cuando se hable de la influencia española en el género.
Pero hay un instrumento que surge a la par con el son, es el bongo, de influencia netamente africana, pero su origen es cubano. El bongo es un instrumento membranófono conformado por un juego de dos tambores pequeños hechos de madera, uno más pequeño que el otro, unidos por una pieza también de madera. Sus bocas superiores están cubiertas por cuero sólido que se tensa con un anillo de metal a través de las llaves metálicas del bongo. El músico que toca el bongo se llama bongocero. 1, 2, 3, 4. Se percute con las manos, para lo cual se debe colocar entre las rodillas, sentado, ubicando el parche más agudo a su izquierda. Leí una frase muy bonita de Fernando Ortiz, etnógrafo e historiador cubano, que dice: el bongo es, abro comillas, la más valiosa síntesis en la evolución de los tambores gemelos lograda por la música afrocubana. Cierro comillas. Hablemos un poco de la forma del son. En sus inicios se basaba en la repetición constante de un estribillo, cantado por un coro conocido como el montuno, y entre la improvisación la realiza el cantante solista. Luego, al asentarse en los centros urbanos, el son adquirió un elemento estructural de la música europea: la inclusión de una sección cerrada que se ubicó al inicio del canto, seguida por el estribillo o montuno. El formato en cuanto a integrantes al inicio fue conformado por 3. Escuchemos a continuación un son en formato de trío. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer, con su droga fascinante que me la quiero aprender. Rápidamente, las exigencias sonoras y la incorporación del pueblo y de nuevos músicos al género, y por supuesto la creación de nuevos instrumentos musicales, provocaron la aparición de los sextetos. Estos sextetos criollos estaban conformados por mezcla de músicos populares y de academias. La instrumentación más usada en estos grupos era guitarra, bajo, bongo, maracas, clave, trompeta y tres cubano. En dependencia de las posibilidades vocales de cada agrupación, se optaba por un instrumento u otro. Generalmente, los vocalistas eran excelentes intérpretes de las claves y las maracas, o también de la guitarra. Ahora escuchemos un fragmento de un son interpretado por un sexteto. Los rumberitos de ahora no tocan como tocaba yo antes. Oye, rumberito, suena tu bongo. Oye, rumberito, suena tu bongo. Pero suena tu bongo, pero suena tu bongo, rumbero. Oye, rumberito, suena tu bongo. Poco a poco, a medida que el género fue ganando auge, la incorporación de músicos de mayor instrucción y el avance tecnológico en la industria musical y de difusión hizo que los formatos fueran creciendo, pasando por cuartetos, septetos, sonoras, conjuntos, orquestas, bandas, entre otros. Les cuento que debido a su procedencia, el son se divide en 2 tipos: el son montuno y el son tradicional. El son montuno, como lo indica la palabra, es el que se cultivó e interpretó siempre en las montañas o en los campos de Cuba, fundamentalmente en las zonas orientales donde surgió. El son tradicional se le llama al interpretado en La Habana y otras capitales occidentales del país. Musicalmente se puede decir que una diferencia es que el son montuno presenta una cadencia más lenta
con relación al son tradicional y generalmente es más acentuada la base, es decir, el bongo y el bajo o contrabajo. Bueno, recordemos que el son es un ancestro de la salsa, por eso es tan nutrido y tiene tanta sabrosura, diría yo. Me encantaría poner aquí una playlist completa para que escuchemos juntos, pero no se puede. Sabemos que los temas de derecho de autor son muy delicados y es mejor evitar. Por eso les quiero recomendar grandes exponentes del género para que vayan directo a su plataforma favorita y los busquen para que se deleiten con tan buena música. Tenemos al maravilloso ensamble Buenavista Social Club. Se los recomiendo infinitamente, además de que tienen un documental maravilloso que vale la pena ver. Está también Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo, el trío Matamoros, el Septeto Nacional, entre muchísimos otros que son iguales de buenos y que les harán disfrutar de esta música maravillosa. Llegamos entonces ya al final de este episodio, agradeciéndoles por supuesto por escuchar, aprender, crecer, valorar, respetar y unirnos todos como hermanos que somos. Este episodio me gustó mucho y espero que a ustedes también. Aprovecho para agradecer a quienes siempre me hacen comentarios y recomendaciones. Me motiva mucho saber que a muchas personas les agrada mi contenido y que crecen en muchos aspectos de su vida con esto. También aprovecho para recordar que el carácter de este espacio es de opinión. Así que si quieren aportar sus conocimientos a través de una entrevista o algún comentario que me quieran hacer, por supuesto que les daré la oportunidad a través de este canal. Lo mismo si difieren en algún dato de los que yo proporciono aquí. Me pueden contactar a través de las redes sociales, en Instagram como DanielaBLN y en Twitter como DanielaBLN17. En YouTube mi canal es Daniela Zambrano. Gracias por sus likes, sus comentarios, pero sobre todo muchísimas gracias por compartir. Un abrazo para todos. Bueno, me despido por ahora, no sin antes pedirles el favor de que me comenten qué les pareció este episodio, si quieren que aborde un tema en específico y sobre todo que me den like si disfrutaron conmigo esta charla y me sigan a través de mis redes como @DanielaVLN. Muchas gracias por acompañarme y que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde.